Yo tengo que presentar a Luis Bonilla un poco. No puede ser que ayer presentara a Rubén Reynoso y no pueda presentar hoy a Luis Bonilla, que es el responsable de que yo este año no tenga vacaciones y esté aquí con ustedes. Ayer contaba una historia de la Biblia y hoy me van a permitir que para presentar a Luis cuente otra historia que he narrado desde el primer día que llegué a Venezuela, que conocerán ustedes, que es aquella persona que está interrogando a un profundo y convencido comunista y le dice: si tú tuvieras 2 aviones, ¿qué harías? Y dice: pues uno para mí y otro para el partido. Y si tú tuvieras 2 latifundios, uno para mí y otro para el partido. Y si tú tuvieras 2 Rolls Royce, uno para mí y otro para el partido. Si tú tuvieras 2 gallinas, el tipo se pone a pensar, dice: oye, ¿no dudas los latifundios, los Rolls Royce, los aviones y las gallinas si dudas? Y dice: sí, es que las gallinas sí las tengo. Bueno, Luis Bonilla es una persona que siempre ha compartido con los demás lo que tenía. Luis es una persona que, a diferencia de esas personas que hacen la revolución siempre a distancia o intelectualmente, Luis siempre ha hecho la revolución con su propio ejemplo. Conocen ustedes la expresión de Bertolt Brecht, que hay gente que lucha un día y es importante, gente que lucha una semana y es mejor, que hay gente que lucha un año y es estupenda, y hay gente que lucha toda la vida y esos son los imprescindibles. Luis Bonilla es un imprescindible de la revolución bolivariana y por tanto es un imprescindible de la revolución mundial. Para mí es un honor como europeo estar implicado en este proceso por gente como Luis Bonilla, que me llena de alegría y de esperanza, porque Luis Bonilla porta en su memoria de revolucionario todos los errores que hemos cometido desde la izquierda durante los últimos decenios. Él, que tiene ya cuando menos 5, los utiliza para saber aquello que hemos hecho mal, para no repetirlo. Creo que los esfuerzos que pone él a través del conocimiento, coincidiendo también con ese esfuerzo del presidente Chávez de apostarle a la educación como base esencial de la transformación, creo que va en la dirección correcta. Durante muchos años, decenios, hemos visto que han sido más las revoluciones que han fracasado que las revoluciones que han triunfado. No es tampoco extraño que en este seminario esté también Cuba muy presente, porque Luis Bonilla tiene a Cuba también muy en la cabeza con el ejemplo de dignidad que ha supuesto en América Latina. Revolución, dignidad, aprendizaje, coraje, todo eso es Luis Bonilla y para mí es un placer presentarlo. Gracias, Juan Carlos. Me avergüenzas el público. Y además de la emoción, se me olvidó todo lo que iba a decir. Bueno, de verdad, buenas tardes. Agradecido, Juan Carlos. Al contrario, esta revolución que decidió hacer las cosas con el antimanual, es decir, atreverse a romper con todos los esquemas, cómo le ha costado conseguir, sobre todo en los primeros momentos, aliados, porque lo hicimos todo al revés de lo que decía el manual. Nosotros nos preparamos por años para hacer la lucha armada contra los militares, y los militares resulta que se pusieron a la cabeza de la revolución. Dijimos que era fundamental un partido revolucionario, y la mayoría de los partidos que conocíamos se fueron para otro lado, para el cipote. Decíamos, muchas de nuestras leyendas de izquierda se nos pusieron chuecos y se nos fueron. Y en esa labor de explicarle al mundo qué era esa locura de un pueblo petrolero que había decidido pelear contra los yanquis y tener a un militar a la cabeza de toda esta cuerda de insumisos, rebeldes, contestatarios que siempre habíamos sido, Juan Carlos fue de los primeros que se retrató, de los primeros que se matriculó. De verdad, Juan Carlos, es al contrario, es un honor que estés con nosotros, de verdad que sí. Pues bueno, yo les voy a hablar como lo que soy. Siempre les digo lo mismo, yo soy un maestro. Para algo le sirvió a uno 18 años de trabajar en una escuela
y ahora llevo ya 12 años en universidad. Recién acabo de cumplir mis 50 años, mis primeros 50 años, recién acabo de cumplir. Le hice tanta publicidad y me llegaron pocos regalos, a pesar de toda la publicidad que le hice. Sigue abierto, como es todo el año, hasta el 31 de diciembre tienen la oportunidad de retratarse, de firmarse y de enviar los regalos. Quienes no tienen la dirección todavía se las doy más tarde. Ustedes todos tienen una cartucherita, ¿verdad? ¿Saben para qué es esa cartuchera, verdad? ¿Para qué? Porque en esta maestría van a tener que copiar mucho. Entonces tienen que abrirla, buscar un sacapunta y ahí tienen que echar la burusa como buenos estudiantes de escuela. Para eso es la cartucherita esa. Es un esfuerzo también desde la pedagogía. Pues bien, ¿por qué digo como maestro? Porque yo he escuchado acá gritos esperanzadores, pero también algunas expresiones que debo decirle me preocupan sobre el tema de la escuela, ¿no? Y si en algún lugar yo he sido feliz es en la escuela. Entonces yo también quiero reivindicar la escuela como un espacio de esperanza, de alegría, que nos ayudaba a construirnos como seres humanos. Recuerdo que en una oportunidad, a empezar con una anécdota, como siempre, en una oportunidad, siendo presidente del Sindicato de Trabajadores de Educación del INAN, el primer sindicato del INAN, entonces era miembro del comité ejecutivo de FENATEC, cuando FENATEC era seria, no es lo que ahora se convirtió. Estábamos promoviendo paros, normal, para poder lograr aumento de sueldo y arrinconar al gobierno. Estamos hablando del año 91, previo a la insurrección militar. Un año bien agudo de conflicto del magisterio, donde emergió también la base magisterial, con mucha fuerza, es decir, la intención de que la contratación colectiva se discutiera por la base. No sé si se recuerdan ese movimiento de la base magisterial. Y entonces como maestro uno se encuentra como siempre con enormes contradicciones. A mí me tocaba trabajar, me correspondía trabajar en una escuela granja, en la cual iban niños y niñas de hogares muy pobres, de padres divorciados, que entonces tenían que permanecer toda la semana allí, de lunes a viernes. Incluso permanecían algunos un fin de semana, o sea, salían cada 15 días. Y momentos antes de declarar la huelga nacional y nosotros hacer las ruedas de prensa en nuestro estado, en ese momento yo era presidente del sindicato en el estado Táchira, recuerdo que un viernes, cuando íbamos a subir los muchachos al autobús para llevarlos porque la escuela quedaba no tan cerca de la ciudad, lejos, para llevarlos a la ciudad y repartirlos a sus padres, como 2 o 3 niños se nos agarraron a los pantalones, que no querían irse, que querían dormir ese fin de semana en la escuela también. O sea, la escuela era el sitio para ellos donde también eran felices, donde podían compartir, y cómo les costaba separarse de la escuela. O sea, un niño que había permanecido 15 días en la escuela, día y noche, y no quería irse de la escuela. O sea, una escuela esperanzadora, que también la hay por todo el país. Y esa misma escuela, pues a mí me tocó entonces como presidente del sindicato hacer 2 reuniones. Y tal vez con lo que eso significa de una contradicción no resuelta, que alguno me podrá acusar de incoherente, pero dar la rueda de prensa convocando a todos al paro y salir corriendo para mi escuela y pedirle a mis compañeros que firmaran todo lo del paro, que ayudaran con la cuota sindical, pero que no abandonáramos la escuela, porque ¿para dónde iban a ir los muchachos durante esos 15 días? Y que además, como yo tenía que estar recorriendo todas las ciudades, que me cubrieran a mí. O sea, que el trabajo que a mí me tocaba se repartieran los muchachos durante ese periodo. Y entonces cuando yo había pasado como una semana me llega el director y me dice: allá en la escuela hay un muchacho que siempre le pregunta por usted, por lo menos pasa y le da un saludo, porque yo tenía una semana metido de lleno. Y me voy a la escuela. Y sí, había un niño de apellido Márquez, nunca se me olvida, ahora ya es un hombre. Se emociona cuando llego
y llega y me dice, tome un regalo. Entonces un regalo era una cosa envuelta en papel. Y cuando yo lo destapo, era la moto, una motico plástica con la cual él jugaba. Y entonces, con la cual él jugaba todos los días. Yo le digo, no hijo, pero ¿cómo me va usted a regalar eso si ese es su juguete? Y se pone a llorar. Y dice, eso es lo único que yo tengo, eso es lo único que yo le puedo dar. Esa moto todavía está en mi biblioteca y esa es la otra escuela de la cual también yo quiero hablarles hoy. La escuela de la esperanza, la escuela de la liberación, y es la escuela que yo creo que justifica todo el esfuerzo de nosotros formarnos para seguir ayudando a que esta revolución siga avanzando como está avanzando en materia de inclusión educativa. Pues bien, esta mañana escuchamos una exposición medio polémica. Yo veía las caras de ustedes y estaba medio preocupado, medio preocupado. O sea, ojalá y tengan la paciencia de esperar a que yo hable, ojalá. Y les doy las gracias por tener la paciencia y esperar el momento. Porque también tenemos que dar lecciones a la gente de estos organismos internacionales de que nosotros sí estamos dispuestos a escucharlos y a escucharlos con mucho respeto, cosa que ellos no suelen hacer ni nos suelen invitar a esos espacios para decir nuestras verdades. Las verdades de lo que siempre hemos estado silenciados. Y eso también en esta maestría vamos a tener que ser muy tolerantes, porque al contrario de otros espacios donde solo de pronto se puede escuchar un discurso, este es un espacio académico. Y aquí trataremos de que tengan la oportunidad no solo de leer, sino incluso de escuchar a los actores que promueven y construyen los discursos contra los cuales estamos luchando, así como ayer y estos días hemos escuchado a Giorgio Torres, a Juan Carlos Monedero, a Risman, a las ministras, a Cristian, a quienes están en el cuento de la liberación. También es importante y escucharlos muy atentos. Muy atentos, para poder también tomar debida nota, por eso la cartuchera. Tomar mucha nota para poder construir nuestro discurso de liberación. En el lanzamiento de la maestría, hace mes y medio yo les señalaba algo que no estaba planteado hablarlo hoy, pero que les voy a recordar. Yo les señalaba que a diferencia de lo que dice la derecha recalcitrante, los sistemas educativos son sistemas profundamente políticos, y que nosotros así lo asumimos, no politiqueros, no partidistas ni nada, pero sí sistemas que ayudan a construir la viabilidad de un proyecto de país. Y los grandes centros de poder saben eso y construyen un conjunto de estrategias para engañarnos. Y les señalaba que cualquier política en materia educativa tiene su origen, por lo general, en las conferencias del llamado G8, del llamado G20, del G20+1, ¿recuerdan ustedes? Y les decía, tenemos que comenzar a leer entre líneas, porque de pronto ahí no está en ningún momento la palabra educación, ni escuela, ni universidad, pero ahí está la tarea que le están asignando los grandes centros de poder económico a los sistemas educativos. Y los comparativistas tienen que estar muy atentos a eso. Si ustedes van a cursar esta maestría, no les puede pasar desapercibida ninguna reunión del grupo de G8, de G20, G20+1, de todas esas instancias que crean precisamente para definir cuál es el rumbo económico del mundo. Y les señalábamos que, en esa oportunidad señalábamos que una vez que las decisiones de estas instancias se hacen viables en documentos síntesis, que a veces son de 1 hoja, 2 hojas, minutas de trabajo, van por lo general a otro organismo. ¿Quién recuerda qué organismo señalamos en ese momento? No tomaron nota, ¿ves? Hay que tomar nota, por eso, como me di cuenta que no estábamos tomando nota la vez pasada, le dimos la cartuchera, nos faltó el sacapunta, pues. Inmediatamente se reúne el Fondo Monetario Internacional. Y si ustedes entran a la página del Fondo Monetario, les señalaba en ese momento, pueden ver incluso cuál es el flujograma para la toma de decisiones de ellos. Y ahí dice, muy bien, se reúne el grupo de G8, G20+1, se reúne, a partir de eso se comienzan a definir sectorialmente qué le corresponde a cada uno de lo que ellos llaman, por eso yo hablo de sistemas,
Juan Carlos, lo que ellos definen como sistemas de gobernabilidad, a qué le corresponde a cada uno de ellos. Y estoy totalmente de acuerdo con la observación que me hizo Juan Carlos, pero cuando me refería al nombre que ellos le dan. Y a partir de que definen, tampoco ustedes consiguen, de pronto, el documento, en algunos casos lo han hecho, pero no es lo general, el documento que diga qué vamos a hacer en educación. No lo consiguen, no son tan torpes, no son tan tontos, no creamos que nosotros somos los vivos y ellos son los tontos de la película, sino comenzar a leer después de eso qué produjo la reunión del Fondo Monetario. Y ellos definen grandes líneas de transformación de las naciones, de los países, de los sistemas económicos. Pero como la mayoría de nosotros, entonces los países, salvo este que tiene ahorita, no tiene problemas con el petróleo, aluden problemas de financiamiento, inmediatamente salen documentos de la otra instancia, el Banco Mundial. Y el Banco Mundial, como si no supiera nada, dice, para mejorar en materia curricular los sistemas educativos, que es una necesidad, hay tantas fuentes de financiamiento. Aquí hay esta bolsa de dinero para que se emprendan. Y les colocaba en esa oportunidad el ejemplo, la operación que se hizo acá en Venezuela, que desmanteló toda la educación rural, con un nombre muy pomposo, Renovemos la Escuela Rural, que era financiada con fondos del Banco Mundial y de la Organización de Estados Americanos. Los que son maestros saben que eso ocurrió. Y ahí decía precisamente que era previo a esa toma de decisiones, habían documentos del Fondo Monetario que señalaban que había que dedicar un serio esfuerzo para industrializar el campo, es decir, que las grandes corporaciones fueran al campo. Por lo tanto, había que comenzar a desplazar los campesinos de lo que eran las tierras agrícolas. Y por eso, todo el esfuerzo que se había hecho en los 60 y 70 por una educación rural de altura se comenzó a desmantelar. Fue el fin de los famosos Club 5. Los que somos maestros rurales sabemos lo que eran los Club 5, que eran aquellos clubes para precisamente educar a las comunidades para hacer más viable el tema de la producción rural. Y estoy hablando no de iniciativas hechas por comunistas, estoy hablando incluso de iniciativas hechas por sectores progresistas para impulsar la educación rural, que fueron desmanteladas con una operación muy pomposa que duró incluso hasta los primeros años de la Revolución. Si la memoria no me falla, Renovemos la Escuela cierra en el 2001, ya cuando la Revolución tenía 3 años, es decir, gastando y accediendo a fondos del Banco Mundial y de la OEA para cumplir una operación de cambio que había iniciado con los grupos internacionales. Pero como también se requiere que en algún momento sea creíble las decisiones en materia educativa, entonces inicialmente lo que fue un espacio como UNESCO, que era un espacio para pensar la paz, la educación y la cultura, cada vez se ha convertido más en un espacio para darle el lenguaje educativo a lo que son las grandes reformas que requieren los organismos económicos internacionales. La última conferencia internacional de educación decidió que cada conferencia no se haga cada 2 años, sino que se haga cada 4 años o cada 6 años. Es decir, el escenario en el cual inicialmente iban los países a exponer los logros de sus sistemas educativos no es lo importante ahora de la UNESCO. Y más bien, señala la decisión de la conferencia, promover encuentros regionales y agendas temáticas. Es decir, lo que nos dijo esta mañana la compañera Clementina, especialización en currículo por competencias para América Latina en Uruguay, para por esa vía hacer mucho más fácil toda la que es la transformación de nuestros sistemas educativos para ponerlos a tono, acorde con lo que son las políticas que requieren los grandes centros de poder. Sí, el lavado de cerebro en alguna medida, es decir, cómo nos comemos el cuento. Entonces, por eso que no podemos ir a leer un documento de UNESCO de manera neutral, porque ellos quieren bendecirlo con toda la parnafrenaria, que significa que puede ser precisamente un organismo que está más allá del bien y del mal. Pues no está más allá del bien y del mal. Cuando esta mañana yo les señalaba lo que fue la discusión para que ingresara Palestina a la UNESCO, bueno, ahí se expresaron lo que eran las contradicciones de todos los países y de todos los sistemas educativos respecto al mundo. Yo recuerdo que la representante de un país muy vecino nuestro, de la derecha, cuando a mí me correspondió ir a tocar su puerta, el local donde estaba, para pedirle apoyo, inmediatamente me dijo, palabras más, palabras menos, yo sé a qué vienes tú, vienes a pedirme apoyo a esos terroristas. Pues déjame decirte
que ni que mi gobierno, así me lo dijo, ni que mi gobierno me lo ordene, yo votaría a favor. Esa era la representante de ese país. Cuando averiguamos quién era la esposa de uno de los representantes de las transnacionales en ese país, más allá del propio gobierno. Es decir, me quiso decir, ni que su presidente hable con mi presidente y me ordenen, aquí la que voto soy yo, porque tengo la autorización y voy a votar en contra. Eso es lo que ocurría en la votación para el ingreso de Palestina. Pero ahí también es importante decirlo, que eso se nos olvida a veces. Estados Unidos fue mesa por mesa, igual que íbamos nosotros, pidiendo el apoyo, amenazando a los países de aquello que harían si permitían el ingreso de Palestina. Y la amenaza que hicieron fue que retirarían, no se retirarían ellos, retirarían los fondos que solo aporta el 30% de lo que le corresponde, él solo aporta, porque eso es otra de las cosas. La cuota que le corresponde a Estados Unidos solo venía aportando el 30%, que iba a retirar ese 30%. Y efectivamente, cuando la Asamblea General de la UNESCO definió el ingreso de Palestina, inmediatamente en el Pentágono dieron una rueda de prensa, inmediatamente, anunciando que Estados Unidos retiraba el aporte a UNESCO. Ni siquiera ocurrió en París, ocurrió inmediatamente en Washington. Ese es la UNESCO. Pero bien, es un espacio del cual nosotros tenemos que continuar debatiendo, porque es el espacio también de encuentro para la cultura, como inicialmente esa es nuestra apuesta, la cultura de la paz y de la educación. Y ahí a nosotros, a partir de las definiciones de los grandes organismos internacionales, de los organismos económicos internacionales y de estas instancias, se nos ha hecho ver como que hay una reforma educativa. Es decir, han querido hacer vernos a todos como iguales. Entonces dice, la prioridad de América Latina es ahora hacer la reforma en X o Y elemento, como si fuéramos iguales Venezuela, Colombia, Bolivia, Uruguay o Argentina. Recordemos incluso de manera acrítica lo que hicimos en los 80 con la reforma curricular. Dijeron que había que producir, la UNESCO sugirió en la conferencia de los 70 que había que actualizar las legislaciones de los países e ir a incluir mucho más formación para el trabajo. ¿Qué hicimos nosotros? Inmediatamente desempolvamos la Ley Orgánica de Educación de ese momento, aprobamos la ley y lo único que incorporamos de novedoso fue educación para el trabajo en todos los años del primero al sexto grado. Eso fue toda la reforma que se hizo. Ley, o sea, copiado literalmente de lo que había sido el mandato. Aprobamos la ley orgánica y creamos educación para el trabajo como una unidad curricular adicional. Después, en los 80, se señala que ya no es suficiente la concepción disciplinar. Se apropiaron desde el organismo internacional de la UNESCO de lo que había sido el discurso histórico de la izquierda y nos empezaron a hablar de un concepto de globalización, de interdisciplinariedad, que nos llevó, como no teníamos capacidad para entender todo ese lenguaje cruzado, a copiar el esfuerzo que había hecho España por una reforma. Y casi que nos la trajimos completico. Comenzamos a hablar de ejes transversales, que nadie terminaba de entender qué era eso de ejes transversales, a ver si las unidades curriculares o la materia, como se le llamaba en ese momento, que dábamos acá, la daban allá o no, y fue prácticamente una mala copia de lo que había hecho la reforma educativa española, la que se aplicó acá. Eso fue lo que hizo Odreman y Carvajal en su momento. Por cierto, los dos teóricos, el caso de Carvajal, teórico más importante de la derecha, quien dice que va a ser el ministro de Educación en el supuesto negado gobierno de Capriles Radonsky. Esa fue el que lideró esa operación de cambio. Ese fue el que lideró. Pero luego, bueno, porque el que está intentándole, porque el tipo, hay que ser serios en las cosas. Uno de los que más produce es Carvajal. Podemos no estar de acuerdo, pero el tipo escribe papeles todos los días. Entonces debe tener intoxicado al candidato de la derecha que algún papel toma para decir algunas cosas. Bueno, este mismo señor, Leonardo Carvajal, cuando entendió
que aquí en Venezuela podía pasar algo distinto a lo que estaba ocurriendo en América y en el mundo, se preocupó por crear la Asamblea Nacional de Educación como asociación civil. Recuerden su acta de fundación, 1996. Chávez ya había salido de la cárcel y comenzaba a anunciarse que podía ser candidato presidencial, y las encuestas de intención del voto le daban abruptamente, subía del 3% al 18%, con tendencia a seguir creciendo. Comenzó el pánico en la derecha y este señor creó la Asamblea Nacional de Educación e inmediatamente convocó, fíjate las palabras que ellos utilizan, al diálogo nacional para lograr el consenso en materia educativa. Es decir, traducido en nuestro lenguaje, es cómo nos engañaba a todos para hacer lo que ellos querían hacer. Y convocó durante 1997, con fondos del Banco Mundial, a un conjunto de reuniones en todo el país para establecer lo que llamó el Compromiso Educativo Nacional, que lo publicó en un folletico moradito. Se llamaba Compromiso Educativo Nacional, que eran las premisas a partir de las cuales transformar el sistema educativo en plena concordancia con lo que eran todas las operaciones de cambio impuestas por los organismos internacionales. ¿Por qué digo esto? Porque a veces también nosotros nos podemos perder. Y no, como decimos vulgarmente, no por echar paja, pero si viéramos la lista de quienes firmaron el Compromiso Educativo Nacional, los ojos se nos abrirían de la sorpresa tan grandota, porque muchos compañeros nuestros se confundieron porque al no ver los procesos internacionales en su conjunto, cayeron en lo que él quería, la tentación de la bondad del diálogo nacional, el consenso, transversalidad, interdisciplinaridad, ¿entiendes? Ser humano. Ellos copian toda una serie de categorías para desdibujar lo que realmente quieren hacer. Pues bien, muchos de los compañeros nuestros, incorrectamente, y por eso la importancia de estudiar, por eso la tarea de todo revolucionario que realmente se considere como tal y que quiera prestar un aporte al proceso de cambio es estudiar. La tarea de todo revolucionario es estudiar y no creer los cuentos que le digan. Pues bien, ese Compromiso Educativo Nacional murió en 1998, cuando Chávez gana las elecciones. Y entonces nosotros decidimos soñar. Y decidimos que no había una reforma, que habían las reformas, que no había un cambio, que habían los cambios, y que teníamos el derecho de pensar la educación de manera distinta. Y ahí dos referentes obligatorios que ayudaron mucho a la creación de esta conciencia. Uno, Simón Rodríguez, del cual el maestro Luis Bigot habló ayer extensamente. El maestro Simón Rodríguez no solo que fue el maestro del Libertador, hay un texto que no he vuelto a conseguir, ojalá y lo recupere digitalmente por lo menos, que escribí hace algunos años, en el cual yo señalaba que Simón Rodríguez es el primer preanarquista de Venezuela, porque todavía sus textos, sus enseñanzas recogidos en estos dos tomos, en una edición de la Presidencia de la República, que espero que esta maestría pueda reproducir en algún momento, lo que señalaban estos son fundamentalmente estudios comparativistas, pero vistos desde una perspectiva nacional. Es decir, cómo no negamos la existencia de los otros, los alcances de los otros, pero cómo hacemos una lectura no desde Europa, sino una lectura desde nuestra América, de aquello que está ocurriendo en otras partes, para poder ver qué se puede aplicar aquí y cómo lo aplicamos. Este es un primer esfuerzo serio en esa materia. Pero fíjate que nosotros hablamos hoy de que la escuela no es atractiva, y a veces como que olvidamos al libertador de la patria, Simón Bolívar, que se fugaba de la escuela, o es que nos olvidamos de eso, que no le gustaba ir a la escuela, que se perdía, lo dejaban los tíos y se iba de la escuela para su casa. Y eso que nos habló ayer Bigot, del sindicato de institutores, bueno, todavía no existía el sindicato, pero sí Simón Rodríguez era uno de esos institutores, es decir, de aquellos maestros que iban
a la casa a enseñar, es decir, al sitio donde vivía el niño a enseñarle todo aquello que la escuela no era atractiva. Y por eso la frase nuestra de aprender debajo de una mata de mango, porque tiene que ver con las reflexiones del propio Simón Rodríguez de cómo enseñaba a Simón Bolívar, de cómo le enseñó a ser precisamente quien dirigiera nuestra independencia.